porque yo llego a un colegio, doy una charla y me voy y no sé cuándo más. Un día estando en un centro comercial, iba con mi esposa, una persona se me acercó, me abrazó y empezó a llorar. Y cuando mi esposa me queda mirando y dice, ¿qué es eso? Y yo me quedo viendo y digo, perdón, me dice, doctor, ¿te acuerdas? Yo soy la mamita que usted me dijo esto y el ejemplo que les estaba contando. Y empieza a llorar, me dice, la relación con mi hija, ¿cómo ha cambiado? Observé que cuando mi hija llegaba al colegio, la profesora lo primero que hacía era darle un abrazo, le daba un beso y le decía, hija, muy buenos días, ¿cómo dormiste? Y otras cosas más que la mamita empezó a ver. Y yo le dije, mamita, ¿y usted qué hacía? Me dice, no, yo la recogía, la agarraba la mano y la jalaba cuando no, cuando estaba muy demorado hablando con sus amigas, la jalaba, o sea, prácticamente la sacudía y se la llevaba para su casa. O sea, no había expresiones de afecto, de cariño, de una manera sencilla y empezaba a cambiar la manera de trato en casa, de acercarme, de jugar con ella, de hacer muchas cosas y realmente la relación con mi hija ha cambiado. Amigos, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Tertulias Night. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema muy actual que nos toca a todos los padres y a los que están pensando en ser padres. Hoy vamos a hablar de sexualidad, de educación, con un énfasis en Cristo. Y para eso tenemos un invitado muy especial, un amigo de la casa, John Mendoza. Él es especialista en sexualidad, psicólogo, pero sobre todo esposo, padre y siervo de Dios. Bienvenido, John. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Pepe. Estamos aquí para hablar de temas interesantes. ¿Estás listo? Bueno, vamos. Bueno, vamos a empezar desde los más niños. Cuando se habla con un niño o cuando hablamos de sexualidad en niños, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que cuando hablamos de niños, como padres, entender y comprender que ellos van a poder analizar la información asociada a sexualidad, pues a esa edad de niños, su capacidad cognitiva, pues no va a dar para como tal. Pero sí como padres es muy importante que nosotros aprendamos a instruirlos a que aprendan a reconocer su cuerpo y incluyendo el reconocimiento de su cuerpo, las partes de su cuerpo, incluyendo eh, todo lo que tiene que ver con su aparato reproductor, por su nombre. Eso es muy importante, el reconocimiento de su cuerpo, el cuidado, que es territorio propio, intocable. Es muy importante que los niños hoy en día tengan claro cada una de las partes de su cuerpo por su nombre y que nosotros como padres derribemos todos esos mitos, todos esos tabúes e imaginarios o crianza negativa que hemos tenido cuando hablamos específicamente de una parte del cuerpo con un nombre cultural y no llamarlo por el Un propio apodo, un nombre. apodo. Podríamos decir que un apodo, o más bien una palabra que incluso le asignamos nombres, que incluso va exacerbando en ellos a futuro una manera distorsionada de ver la sexualidad. Wow. Y es que muchos padres piensan que los temas de sexualidad se abran en la adolescencia y dejan de lado y como que descuidan esta parte. ¿Qué riesgos puede traer esto para la sexualidad de un niño? Sí, es muy importante. Cuando el niño empieza a adquirir el lenguaje, eh, normalmente los padres de familia empezamos a que ellos aprendan a tener el reconocimiento de su cuerpo. Empezamos cómo se llama esto, el dedo, cómo se llama la nariz, la cabeza, pero cuando llegamos a las partes, en este caso, del aparato reproductor masculino externo o femenino, entonces en vez de decirle se llama pene, le decimos pipí. O en el caso de las niñas, en vez de decirle, bueno, esta es tu vagina o tu vulva, entonces empezamos a decirle que la galletica u otros tipos de serie de nombres que en un futuro incluso los hace a ellos vulnerables frente a actos de violencia sexual. Entonces, y los hace vulnerables a los adultos. Entonces, es muy importante que los chicos desde muy niños, acorde a su edad, nosotros podamos ir hablándole de temas de sexualidad que les va a permitir fortalecer incluso su autoestima
y estar seguros de sí mismo frente a este tema. Ok, una pregunta. Yo una vez escuché, no soy conocido del tema, pero en la división niños, ¿es de qué edad hasta qué edad? Wow, buena pregunta. Eso lo escuché, que era desde 0 años. Ah, bueno, bebés es de 0 Ah, hasta 2 sí, hay infancia, y infancia, y de preinfancia, 2 años hasta adolescencia, 9 años. jóvenes, adultez, Y la preadolescencia comienza a los 10, 11 11, años. 11 años aproximadamente. ¿Qué cambios psicológicos suceden en un preadolescente frente a un niño? Sí, claro. Bueno, normalmente cuando los niños entran a la etapa de la pubertad, exactamente, pues empiezan a experimentar una serie de cambios. Dentro de esa serie de cambios los podemos ver a nivel psicológico, los podemos ver a nivel social, los podemos ver a nivel físico, que de pronto son los más visibles que logramos ver en el cuerpo de ellos. Desde el punto de vista psicológico, los chicos ya empiezan a tener interés propio por su cuerpo, a tener pensamientos encimados, eh, a, a priorizar los amigos, a saber, eh, a estar en momentos de alegría, momentos de tristeza, a preocuparse por lo que pasa en su entorno, a preocuparse por su belleza, empiezan a experimentar lo que es la atracción por el otro. Entonces, sí hay una serie de cambios a nivel psicológico que los niños empiezan a experimentar, como también los empiezan a experimentar a nivel social. Ya ellos empiezan a buscar chicos o chicas que se puedan identificar, con los cuales ellos se puedan identificar. Entonces empiezan a armar los grupitos, los bonchecitos, lo que llamamos nosotros. Anda, que mira, anda con este bonchecito, porque anda con una serie de amigos con los cuales siente muchísima empatía. Y desde los cambios físicos, desde el punto de vista sexual, pues son muy, muy puntuales, ¿no? Sí, son muy relevantes. En el caso de los chicos, se estiran, lo que llamamos nosotros el famoso estirón. Empieza a salir lo que es el vello púbico, el vello en las axilas, lo que es el cambio de la voz. Así como el cuerpo crece, pues también el pene crece, los testículos crecen. Y hay algo que marca mucho al hombre, al igual como marca mucho a la mujer. Los chicos empiezan a experimentar lo que es su primera eyaculación. Y eso normalmente pues es algo que cuando nosotros no le informamos a tiempo, en los chicos puede generar caos. Igual como en la niña cuando tiene su primera menstruación y no se ve informado, se asustan muchísimo. Incluso he tenido niñas en instituciones educativas donde he llegado donde me dicen, doctor, yo me he asustado porque me está saliendo sangre por esa parte íntima. O otras me dicen, doctor, es que la menstruación es un proceso de purificación del cuerpo. Hay mucha desinformación definitivamente asociado a temas de sexualidad en los adolescentes, producto de la falta de educación de los padres hacia sus hijos desde muy niños. Bueno, tú tienes un hijo preadolescente, Sí, tengo un chico de 18 un años. chico, un chico adolescente y una hija preadolescente. Sí. ¿Cómo, desde tu experiencia has abordado esos conflictos de la preadolescencia? Hablemos específicamente de la preadolescencia y cómo has podido resolver algunos de esos conflictos. Bueno, Pepe, es una pregunta interesante porque uno nunca puede dejar de mirar el pasado primero de la propia vida de uno, si de pronto meter tanto tema psicológico en este espacio, pero uno mira cómo vivimos la adolescencia en los tiempos de antes y cómo están viviendo los chicos la adolescencia en estos tiempos. Pero hay un componente fundamental en el caso particular de mi familia, y es que definitivamente la palabra de Dios ha hecho algo totalmente radical en la manera de ver la sexualidad, en la manera de cómo educarlos incluso. Entonces, yo veo a mi hijo, incluso a mi hija que tiene 13 años, y veo al chico de 18 años, yo no puedo decir tengo un hijo rebelde, tengo un hijo que me contraría muchísimo, y al contrario, veo a un chico con mucha sujeción, y todo ha sido debido a que en mí había un cambio en el chip, en la forma de entender la crianza. Definitivamente no hay un manual para ser padres, no hay un manual de hijos. Y junto a mi esposa, el único manual que hemos tenido para poder ser muy asertivos en la crianza de nuestros hijos ha sido la palabra de Dios. Es algo que nos ha dado muchísima sabiduría. ¿Y cómo manejas el tema del distanciamiento? Porque sí sucede que en la preadolescencia se empieza a marcar un distanciamiento y nosotros como padres cometemos errores a veces tratando de imponer ciertas cosas y no logramos ser tan cercanos para poder estar ahí para resolver de pronto problemas y ellos tratan de buscar esa ayuda
en amigos y toda esta influencia externa que obviamente se hace más visible cuando son adolescentes, pero desde la preadolescencia se empieza a marcar. A mí me lo dicen, por ejemplo, aprovecha a tu hija porque va a llegar un momento en que no te va a querer ni abrazar. ¿Cómo has manejado eso? Sí, lo vemos. Y bueno, ya está con el mayor más que todo, lo vemos bastante, sobre todo en la parte de tú quererte acercar y darle un abrazo en la calle, darle un beso y como que se retrae un poco. Pero en cuanto a la cercanía, yo puedo decir algo que ha sido clave. Es que la cercanía no significa no significa estar presente en la casa, porque podemos estar presentes, pero a la vez también estar ausentes. Así es. Entonces yo pienso que la clave y el éxito está es en la cercanía, acompañado de la escucha, acompañado de la comunicación, acompañado del amor, que seamos padres realmente cercanos a ellos, porque hoy en día lo que vemos es, de hecho venía pensando en eso en el camino, y vemos más bien padres proveedores, padres que están cercanos, pero a través del dar, más no del compartir, más no de escuchar. Entonces, para mis hijos ha sido muy fácil saber de que incluso no estando en casa, una llamada, un mensaje, sabe que papá y mamá siempre van a estar ahí para ellos. Aún estando en esta etapa de la preadolescencia, nosotros hablamos mucho con ellos, decimos, Camilo, van a haber situaciones o circunstancias en las cuales vas a estar en calle solo y donde vas a tener que tomar decisiones solos. Pero también quiero que sepas que si hay alguna duda, ante cualquier duda que tengas y consideras necesario, nos tienes a nosotros para ello. Pero creo que el trabajo que hemos hecho, Pepe, en el curso de vida de cada uno de ellos, eh, con la guía del Señor, y vuelvo y llego al mismo punto, a través de la guía de la palabra, yo pienso que eso está en el corazón de ellos y les va a llevar a tomar decisiones muy asertivas en medio de un entorno y un mundo bastante conflictivo y de bastantes retos para ellos. Sí, y es que se hace un reto para nosotros, porque estamos en una sobresaturación de todo, amistades, internet, información. Dicen los estudios que esta es la era de la más fácil accesibilidad a la información que tenemos desde niños. ¿Cómo combatimos eso como papás para nosotros poder convertirnos en esa primera ayuda, como le manifiestas a tu hijo, que no busquen afuera, sino que traten de buscar siempre hacia la familia, hacia adentro, hacia los padres? Bueno, hay algo muy importante. Hablo del estilo de crianza de nosotros como padres. Muchos compañeros de trabajo me preguntan, yo, ¿cómo haces tú para que tus hijos sean tan cercanos a ti? Y yo le he dicho, uno, para mí ha sido la prioridad la familia. Dos, ha sido una prioridad estar presente para ellos siempre. Tres, siempre estoy cercano a la escucha. Yo nunca, yo creo que a mis hijos, si al menos unita vez le he pegado a alguno de ellos, al menos a unita. Y también es una manera de cómo se cambió una teoría histórica del castigo y cómo el castigo puede evolucionar a través de simplemente una orden, una instrucción. Pero pienso que el éxito, Pepe, ha sido la cercanía. Por ejemplo, muchos de mis compañeros llegan a las 6:30 de la mañana a buscar parqueo en el trabajo. Y mientras ellos llegan a las 6:30 a buscar parqueo, tienen que salir de sus clases de las 5 de la mañana para desplazarse hasta la calle larga y conseguir un parqueo. Y yo busqué una forma de transportarme muy distinta a la de ellos que me permitiera a mí poder llevar a mi hijo al colegio, pero también poder llegar puntual poder llegar puntual a mi casa. Y mientras que mis compañeros de trabajo se quedan en el trabajo a mediodía a almorzar, yo eran las 12 en punto y yo salía y llegaba a mi casa, lo llevaba a buscar a recoger el colegio, en este caso al niño cuando estaba pequeño, llegaba a buscarlo al jardín, lo llevaba a la casa, almorzaba en familia con ellos, lo dejaba descansando en la casa y me regresaba nuevamente a mi trabajo y apenas salía del trabajo nuevamente para la casa, pero cuando llegaba a la casa me tiraba al piso, jugaba con él. Es lo relacional, definitivamente ahí está el éxito, en que no me vean presente únicamente como un padre proveedor, sino que sepan en su interior que papá está ahí siempre para ellos o que ha estado siempre, porque
sucede mucho que los padres entran en conflicto, pero es que yo siempre he estado ahí presente para mi hijo, pero la pregunta es, ¿cómo has estado presente realmente? Claro, total. Y con respecto al tema de la sexualidad, ¿cómo hablarles sin tabús, sin lo que decías ahora con el tema de los nombres? Yo creo que muchos caemos en en cambiarles nombres a las partes del cuerpo y esto, pero ¿cómo hablarles a los hijos ya preadolescentes, adolescentes sobre sexualidad sin tabúes y obviamente dejando claro, en nuestro caso, desde nuestra cosmovisión cristiana, los valores de Cristo para la sexualidad? Sí, es muy importante. Bueno, en el caso particular, el tema de la educación realmente cambia mucho las estructuras de pensamiento y de cultura con las cuales nosotros venimos condicionados. Y realmente para mí lo que ha sido la palabra de Dios y el haber trabajar constantemente en temas de sexualidad, en haber hecho una especialización en sexualidad, pues me ha dado mayores herramientas para poder hablar con mis hijos acerca de los temas de sexualidad. Primero que todo, hablar de sexualidad de modo natural. Eso es una clave fundamental, porque siempre la sexualidad, la sociedad y las personas lo han asociado al sexo. Y cuando hablan del concepto de sexo, cuando realmente en el propio concepto científico nosotros hablamos de la parte biológica de lo masculino y lo femenino y todo lo que incluye su aparato reproductor, la sociedad está pensando que es tener relaciones sexuales penetrativas. Entonces, muchas veces la manera como nosotros tenemos la conceptualización de las cosas nos lleva a nosotros, la mala conceptualización nos lleva también a nosotros a no entender muy bien la sexualidad y a confundir. En este caso, con nuestros hijos hemos hablado muy abiertamente de la sexualidad. Cuando lo hablamos de modo natural, que ha permitido que no entre lo que la sociedad normalmente marca como es la malicia hacia la sexualidad y que ellos puedan reconocer su cuerpo como un cuerpo sexuado, que es propio, que de que está en el vientre de su madre ha estado ahí hasta el último día de la presencia en este mundo, va a estar. Y en el caso de nosotros, la pandemia ha sido algo que también nos ha marcado muchísimo porque todo lo hacíamos por la virtualidad. Conferencias, charlas, tanto a profesionales, a especialistas, a estudiantes de colegio, a padres de familia, a docentes. Todo era por la virtualidad. Entonces mis hijos estudiaban virtual. Y así como estamos tú y yo en este momento, pues así me tocaba a mi esposa y me tocaba a mí estar en el computador dictando charlas abiertamente de sexualidad. Y ahí están mis hijos escuchando, recibiendo la información abiertamente, tanto para público de profesionales, especialistas, como para padres de familia. Y mi hija, a comparación del varón, que es más introvertido, mi hija es mucho más extrovertida. Y de pronto un día mi hija me dice, papi, te conseguí trabajo en el colegio para que vayas a dictar una charla de sexualidad, porque es que tú sabes de sexualidad. Entonces es como ellos empiezan también a ver y a entender esos temas de una manera indirecta. Y a partir de ella empiezan a hacernos preguntas, dudas o inquietudes y saber que a través de la palabra de Dios, yo también es algo que le he enseñado que el cuerpo es un territorio de paz, debe ser un territorio completamente seguro, que no nadie lo puede vulnerar sin previa autorización y ante todo el temor de Dios, que eso lo hemos venido enseñando desde muy pequeños, para que ellos muy asertivamente en su momento, Pepe, sepan decidir, porque nosotros podemos instruir a nuestros hijos, podemos compartirle la palabra, podemos, pero cuando ellos están fuera de casa o están solos, ellos toman decisiones. Y lo único que nos da tranquilidad a nosotros como padres es el trabajo que realmente hacemos en el día a día con ellos. No únicamente hablar desde el tema, es confianza, es escucha, es el afecto, expresiones de amor, ¿ya? Y yo pienso que el modelarle, es muy importante también nosotros modelar como familia a nuestros hijos y eso creo que ha sido unos ingredientes muy importantes para ellos como tal. Una pregunta que sé que no va desde tu experiencia, pero va desde tu conocimiento. Cuando un adolescente falla, comete un error en el área sexual, ¿cómo brindamos como padres, cómo podemos brindar ese acompañamiento y más como padres cristianos, sin caer de pronto en juicios condenatorios o en señalamientos Me gustaría que fuera mucho más directo, Pepe, cuando hablas del concepto de fallar. de fallar?
hablemos desde la cosmovisión cristiana, la sexualidad penetrativa está solamente destinada para el matrimonio. Entonces, un adolescente falla en la sexualidad cuando tiene relaciones sexuales penetrativas antes del matrimonio. ¿Cómo manejamos eso como padres? Yo pienso que lo importante como padres, bueno, es una pregunta que es bastante, que me gustaría explicarla no tanto como el hecho del qué hacer en el momento, sino saber qué es lo que te soporta a ti como padre para poder llegar a ese diálogo con tu hijo y no entrar en ese juicio y saber y que también tu hijo sepa, o más bien tu hijo entienda desde lo más profundo de él, saber que tienes un padre al cual se le puede acercar y le puede hablar abiertamente sin que sea señalado, sin que sea juzgado. Y yo pienso que ese es el reflejo de lo mismo que Jesús ha hecho con nosotros. Yo pienso que eso, por eso muchas veces el padre entra en el conflicto de que no sabe qué hacer, pero yo quiero decir, de pronto decirle, aprovechar este espacio a los padres, que es el pasado, es lo que tú haces con tu hijo en el transcurso del tiempo que te va a permitir a ti tener la tranquilidad, tener la paz para poder abordar ese tema. Y yo pienso que más que fallar, eh, como tal, que lo podríamos decir es una falla, pero la etapa de la sexualidad es una etapa donde como padres también tenemos que entender que hay una gran serie de cambios, de que hay grandes entornos que tienen grandes desafíos y que tenemos que estar prestos a que eso pueda suceder. Pero lo más importante para los padres de familia es que siempre estemos prestos a escuchar, a no enjuiciar, porque es lo primero que hacemos, señalarlos, condenarlos. Y lo que hacemos simplemente es reafirmar el complejo, reafirmar la culpa en ellos. Y esa culpa puede llevar a desenlaces muy tristes, sino que más bien nos vean cercanos, nos vean amigos. Ojo, hablo del concepto de amigo no como que mi hijo me vea como un amigo, sino que me vea cercano. Y eso simplemente lo ha dado el tiempo y la cercanía con ellos. Bueno, ahondando en el tema, ya hablamos de ese supuesto de la referente a las relaciones sexuales, pero desde la cosmovisión cristiana, fallar en cuanto a la sexualidad también tiene que ver con toda esta tergiversación que está trayendo la identidad de género y todo esto. Me corriges si estoy mal. ¿Cómo abordamos también todo este tema? Porque, bueno, ya no es solo relaciones sexuales antes del matrimonio, masturbación, sino que ahora viene un componente mucho más arraigado a la identidad del ser y es ese trastorno de coger el regalo de Dios, la creación de Dios perfecta y tratar de tergiversarla hacia la cantidad de géneros que hay ahora y todo esto. Sí, es abusar prácticamente la gracia desde el punto de vista cristiano. Y bueno, yo pienso que este tema es bastante interesante porque hace poco mi hija tuvimos una experiencia eh, y estamos en un lugar donde yo le digo a mi hija, hija, estás observando y estaba viendo una chica como de, póngale 15, 16 años con otra de 11 años. Y la de 11 años a la mayor la agarraba, la tocaba y le decía, deme un beso. Y la mayor le decía, hay mucha gente, no me acoses. Pero era la menor la que lo estaba haciendo. Y yo le decía, hija, ¿estás observando? Y mi hija me dije, sí, papi, eso es diario. Pero, pero yo tengo definido mi sexo, papá. Yo la tengo clara. Y yo le dije, hija, ¿y qué es tenerla clara? Porque muchas veces como padre tenemos que saber cómo indagar a nuestros hijos. Y con los hijos tenemos que tratar de buscar un diálogo continuo, más que de pronto hacer preguntas cerradas. Hagamos preguntas abiertas que le permitan a ellos, uno, poder interlocutar, saber de que puede tener una conversación con uno, así sea el padre y sea adulto, y uno no lo está ni señalando ni condenando al amigo, ni mucho menos la conducta, pero a partir de ese diálogo, esa comunicación también le hacemos ver a través de la palabra de Dios ya cómo desagrada a Dios esa situación. Y yo pienso que lo más importante es el modelo de familia. Y ellos han visto un modelo de familia, ellos saben cómo se da vida, la vida, aunque hoy en día las leyes, las normas, todo lo que se ha publicado desde el nivel internacional detrás de los derechos humanos y los derechos sexuales, ellos saben que la única forma de dar vida es un hombre biológico y una mujer biológica.
Y yo pienso que eso es lo que ellos han visto. Han visto un padre, una madre que diariamente expresan su cariño, su afecto, su amor y tienen muy bien claros esos conceptos, pero desde el principio del hogar, desde la casa, eso es muy importante, porque afuera en el entorno es algo muy común para ellos, ¿ya? Y de hecho, cuando ven series, cuando ven videos, y de hecho lo que son las leyes, todo prácticamente no hay nada que diga que eso no es normal, a diferencia de lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Entonces, ellos van diferenciando, uno, de que están en un mundo caído, de que en un mundo con muchos desafíos, pero que a través de la palabra de Dios ellos tienen muy bien claro ese concepto. Ok. Hay tres conceptos muy interesantes y yo quiero que tú nos los expliques. Reprimir, prohibir y educar en cuanto a la sexualidad. Yo creo que nosotros confundimos mucho los conceptos y a veces creemos que estamos educando en sexualidad y estamos prohibiendo que se hable de ciertas cosas y o estamos reprimiendo que sucedan ciertos escenarios. Yo pienso que uno de los temores más grandes que tienen los padres es hablar con sus hijos de sexualidad. Y de hecho, uno de los temores más grandes es hablar con ellos a muy temprana edad, porque piensan que tocar de esos temas es exacerbar la sexualidad en ellos o inducirlos a que experimenten y prueben la sexualidad a muy temprana edad. Pero lo que muchas veces el padre no ha entendido y comprendido es que desde que le haya entregado un dispositivo, un celular, le dio acceso a todo un Universo, sí. mundo ilimitado. Y aparte de eso, de entre los grandes errores que los padres cometemos de entregar un dispositivo es que los entregamos con internet y con completa libertad. Y ya cuando nos damos cuenta de todo lo que puede llegar a generar en la vida de nuestros hijos, ya cuando queremos de pronto convivir, ya cuando queremos reprimir o queremos cortar, muchas veces es demasiado tarde. Entonces, eh, yo me acuerdo en la crianza de mis hijos, dentro de esa calidad de tiempo que yo les brindaba, junto con mi esposa, nos sentábamos con ellos, nos acostamos a ver las comiquitas y uno logra darse cuenta mucha información a través de las comiquitas y dentro de la que más veíamos era más de hechizos, conjuros, muchas cosas de brujería que veíamos a través de ellas, pero también se veían otras de sexualidad. Entonces, siempre observando y viendo qué es lo que ellos van consumiendo. Pero también nos hemos en ese camino de crianza, nos hemos preocupado para que nuestros hijos practicaran un deporte, practicaran un arte, piano, canto, mantenerlos completamente ocupados, distanciados de lo que es la tecnología. Y muchas veces cuando de pronto regalé una tablet, me acuerdo tanto con mi hijo, y en los juegos, incluso muy inocentes, a través de spam, la maldad es grandísima, ellos tocan y automáticamente se abre un universo de la pornografía y una gran serie de cosas que a muy temprano empiezan a que ellos vean la sexualidad de una manera muy distorsionada, los afecte bastante. Entonces, ¿qué es lo que hace el padre? Reprime. ¿Y cómo reprime? A través del castigo, a través del golpe, a través del regaño. Así lo hacemos. Pero si le damos acceso a la tecnología, le damos acceso a todo. E incluso muchas veces los chicos logran obtener más información que la que un padre pudo haber recibido de crianza y a un adulto. Total, hay temas que mi hija sabe de 5 años que yo digo, yo esto lo supe cuando tenía 15. Entonces, porque ellos tienen acceso a la información de una manera muy directa, pero es muy importante siempre darles el acompañamiento, porque es que aunque la tienen rápida, no la procesan, no la profundizan, no la comparan con otras fuentes, sino toman la fuente, la adoptan y la aplican. Entonces ahí es muy importante el acompañamiento de uno como padre. Total. Mire, y hay un tema, bueno, vamos a centrarnos en la cosmovisión cristiana. Hay un tema que la tergiversación del lenguaje está en toda parte y ha permeado mucho a las iglesias, a los cristianos. Y cuando tratamos de enseñar santidad, pureza, se confunde mucho y a veces recibimos respuesta de los más jóvenes de legalistas. ¿Cómo, cómo podemos mantenernos en esa enseñanza? Y te lo pregunto ya como un siervo del Señor con experiencia.
y continuar, porque la pureza y la santidad de Dios no cambian, es la misma, pero el entorno sí está cambiando y cada vez se dan como más límites. Tú lo dijiste ahora, se estira la gracia. Se trata de llegar, cómo podemos utilizar las herramientas desde el conocimiento y desde la sabiduría de Dios para educar a nuestros hijos para que entiendan ese valor. Bueno, yo llego al mismo punto. El trabajo se hace no en la adolescencia, el trabajo se hace desde la niñez y a medida que ellos van creciendo. Ahí es donde está realmente el éxito, porque muchas veces queremos corregir ya grandes cuando le hemos dado libertad a tantas cosas o hemos dejado tantos vacíos de información en la vida de ellos y ellos los han venido llenando a su manera, a su forma. Entonces, esa ausencia de padre y el acceso libre a la información, cuando el padre quiera llegar en la adolescencia a querer transmitir o educar incluso en temas de sexualidad, pues va a encontrar unas grandes barreras y limitantes, incluso ya unas estructuras bien sólidas y bien fuertes que ya ellos han constituido a través no únicamente de la información, sino de lo que logran ver en su diario vivir, en sus entornos y en lo relacional. Entonces, definitivamente hay que hacer un trabajo desde a medida que van creciendo. Uno, como padre, modelarles la familia, el concepto de familia. Eso es claro y es fundamental. Los hijos, a medida que van creciendo a la edad de 4, 5, 6 años, siempre ellos van a vernos a nosotros, los padres, van a querer modelarnos, ¿sí? A querer imitarnos. Y ahí es donde también hay un trabajo de nosotros como padres, qué es lo que les estamos modelando a nuestros hijos. Eso es otro aspecto muy importante. Y hablarles voy a colocar un tema muy puntual, en temas de sexualidad para que los padres puedan de pronto no entender tanto la parte teórica, sino en lo práctico. Una niña a la edad de 8 o 9 años ya tiene que tener muy bien claro el concepto de menstruación. Pero muchas veces un padre de familia, incluso una madre o un padre, o muchas veces creen que hablar de sexualidad en el caso de las niñas únicamente le corresponde a las mujeres. Pero también nosotros, desde nuestra mirada como hombres, también tenemos que hablarles de sexualidad, tanto a la mujer como al hombre. En este caso, yo tengo una niña y tengo un chico. Claro. Y adicionalmente a eso, eh, tener presente de que estos temas de sexualidad tenemos que hablarlos abiertamente, sin tanto tabú y sin tanto mito. Y entiendo muchas veces de pronto a mis padres o a mis abuelos, porque en los tiempos de ellos hablar de sexualidad era algo muy limitado, era muy castigado. Pero hoy en día, entre los retos de la iglesia cristiana, yo pienso que a los chicos y a los jóvenes hay que hablarles de estos temas de sexualidad y hay que hablarles abiertamente. Una cosa, cuando uno habla de hablar abiertamente, es poderles explicar, que sepan bien, que tengan bien claro la conceptualización, pero también paralelamente lo que establece la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere para qué es lo que Dios quiere para nuestro cuerpo, qué es lo que Dios quiere para nosotros. La palabra dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y muchas veces nos quedamos con la cita bíblica de modo radical, pero no le explicamos ni quién es el Espíritu Santo, ni tampoco explicamos qué es el templo y qué tan vital es cuidar este cuerpo. Y bueno, ha sido interesante porque incluso hasta como profesional he atendido parejas cristianas ya y que han adquirido incluso hasta VIH siendo cristianos, pero antes de y luego después de, antes de lo adquirieron y cuando se casan se dan cuenta después de. Entonces hay grandes retos, la sexualidad genera muy grandes retos, la sexualidad es hermosa. Yo pienso que desde la creación Dios la estableció. En Génesis uno está claramente y muy establecido cuando Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, Dios no los creó con ropa. Claro. Ellos están en el Edén completamente desnudos. Que no estaba el pecado, era algo totalmente distinto, no está la maldad, no está la malicia, no está la perversidad, que hoy en día en estos tiempos, más bien los padres de familia de muy pequeñitos están exacerbando en los chicos. Y por eso es muy complicado muchas veces hablar de sexualidad con ellos. Bueno, dos preguntas en una. ¿Cómo empezar esa primera charla de sexualidad con nuestros hijos pequeños? Porque has dado claramente que la conversación se tiene que tener desde muy temprana edad y que es un proceso que va continuado en el tiempo a medida que ellos van creciendo. Yo tengo un hijo de 2 y una hija de 5. Pero mi pregunta es cómo
¿cómo le pregunto? ¿Cómo lo siento? Bueno, vamos a empezar a Sí, hablar claro. de esto. Uno. Dos, vamos a partir del supuesto que papá y mamá nunca han tenido conversaciones. Llega hijo preadolescente, adolescente. ¿Cómo empezar esa primera conversación? ¿A los 5 o en la preadolescencia, la adolescencia? Por eso te dije dos preguntas en una. Ok. En el caso de los niños pequeños, yo te decía hace ratico, Pepe, que cuando el niño empieza a desarrollar el lenguaje, ya el niño empieza a interiorizar muchos, de una manera muy mínima, pero empieza a interiorizar conceptos. Y ahí fue cuando yo te decía que hay que empezar, que ellos empiezan a reconocer el cuerpo, incluyendo su aparato reproductor masculino, su aparato reproductor femenino, el pene, los testículos, el glande, la uretra, que reconozcan cada parte de su cuerpo por su nombre. Y para eso tú no tienes necesidad de sentarlo en un banquillo y estilo escuela o colegio. Y una cartelera. Simplemente a través de la dinámica del juego. Vamos a ver cómo se llama eso. Tú dices, no, se llama el ojo. Ya, tú le colocas, ¿cómo se llama eso? Y el niño dice, oh, eso se llama el ojo. ¿Cómo se llama eso? No se llama la oreja. ¿Cómo se llama eso? No se llama la mano y esto, los dedos. ¿Y cómo se llama esto? Y entonces muchas veces el padre acá como en shock. Entonces no, le dice, no, esos son los testículos. ¿Cómo se llaman? Testículos. Entonces ya los niños empiezan a adquirir el concepto de reconocimiento de las partes del cuerpo. ¿Por qué es tan importante, Pepe? Mire qué tan importante es de que incluso a esa edad de 1 año tengan el reconocimiento propio de su cuerpo, porque cuando los niños lleguen a ser abusados sexualmente, ellos puedan reconocer delante de cualquiera qué parte del cuerpo con nombre propio el abusador ha tocado o ha manipulado. Mm. Y a la edad de 4 o 5 años, cuando ya nosotros empezamos a fortalecer toda la parte de conceptualización de valores, de principios, de normas morales, a esa edad ya hay que empezar a interiorizar el concepto de lo que es el abuso sexual. De hecho, hace poquito, como 2 meses, me invitaron a un colegio con chicos, con niños. Yo realmente muy poco tengo contacto más con adultos y con adolescentes, más con adultos. Pero me dijeron, John, te invitamos a que por favor nos colabores con unas charlas para chicos de cuarto y quinto sobre abuso sexual. Y dije, wow, chicos, bueno, me fui a época a la universidad, me acordé de los cuentos y me bajé unos cuenticos de abuso sexual y me fui a narrar los cuentos. Y en medio de la narrativa de un cuento de una hada que le hada concede todos los deseos, una hada que le concedía un árbol lleno de frutas, de viajes. Luego la hada le dice a los niños, dice, ¿me permiten darte un abrazo? Y los niños, sí, después de que se gana la confianza. ¿Me permiten darle un beso? Sí. Y los niños decían, en el auditorio decían, yo decía, ¿me permiten darle un abrazo? Y los niños decían, sí, dámelo. Están metidos en el cuento. ¿Me permiten dar un beso? Sí, no los puede dar. Los niños gritaban, eran casi 40 niños que gritaban, sí, me los puede dar. Y de pronto el mismo cuento me llevaba ya a empezar a explicar el concepto de violencia sexual. Y de pronto yo digo, ¿me permites tocarte debajo de la falda? Y de pronto una niña en el aula dice, sí, como lo hace mi tío. Miércoles. Entonces, ¿qué pasa? Que una niña a esa edad, muchas veces los padres de familia no, uno, no tienen claro el reconocimiento de las partes de su cuerpo. La niña decía que era la galletica, su vulva era la galletica, que sus pezones, sus senitos, eran corocitos. Son nombres muy populares con los que normalmente en la crianza nos han acostumbrado a reconocer las partes del cuerpo. Y después, incluso mucho más cercano, yo pienso que hace como menos de que 20 días me invitaron a otro colegio. Y yo pienso que es propósito de Dios también, a la verdad, porque no es algo que me guste, pero tampoco digo no. Y fui a otro colegio, utilicé el mismo cuento y al final de la charla, una niña se me acerca y me dijo, doctor, ¿le puedo decir algo? Y yo le dije, sí, claro, nena. Me dice, me acabo de dar cuenta que estoy siendo abusada por mi padrastro. Y yo le dije, ¿por qué te acabas de dar cuenta? Porque yo pensé que eran expresiones de afecto y de amor que él tenía para conmigo. Pero realmente ahora entendí que me estaba abusando sexualmente. Y tú no tienes necesidad de sentarlos en un escritorio y darles una información toda metodológica, toda académica, sino puedes utilizar cuentos, puedes utilizar videos. O sea, hay muchas maneras, muchas formas dinámicas de cómo tú puedes dialogar con tus hijos acerca de estos temas y que ellos puedan aprender, que nosotros también podamos aprender, pero ante todo prepararlos para todos esos desafíos a los cuales ellos van a estar enfrentados en calle. Y muchas veces cuando incluso nosotros no estemos, Pepe. Claro. ¿Y con el adolescente? En el caso de los adolescentes, yo pienso que lo más importante es la cercanía y a través de la cercanía la escucha. Yo siempre le digo a los padres de familia,
escuchen antes de juzgar, antes de cortar la información. Más bien escuchen, que eso es lo que les va a permitir a ustedes incluso llegar hasta de dónde y por qué el chico está preguntando tanto acerca de un tema específico de sexualidad. ¿Qué lo está exacerbando a él a indagar tanto acerca del tema? Y si en caso tal el padre no tenga las herramientas, porque suele suceder, porque uno, no lo consideramos importante, dos, la que recibimos incluso están muy lejos y muy distantes de lo que hoy en día pueda estar sucediendo, pasando, porque nos da temor, porque nos da miedo, pues busquemos la ayuda de un profesional. No está de más de buscar asesoría profesional y poder obtener o formarnos, investigar, leer, prepararnos, capacitarnos, porque es un tema que es transversal a todo. Y en la palabra de Dios, pues hay bastante información para ello. Genial. ¿Qué le dirías a un padre que, a pesar de tener este contenido y las herramientas, siente temor de abordar estos temas con sus hijos? Yo lo que le puedo decir a los padres es que lo más importante es escuchar. Y escuchar genera confianza. Y saber que los hijos puedan encontrar en papá y mamá un escenario donde ellos puedan acercarse de modos seguros, tranquilos y confiados. Que a pesar de que incluso se equivoquen, puedan confiar plenamente en ellos. Más que ellos, más de que ellos puedan interiorizar y buscar la cercanía a través de un vecino, a través de un amigo o a través de alguien externo en calle. Le voy a dar un ejemplo, Pepe, claro. Una vez hablando con padres de familia sobre pautas de crianza en sexualidad, llegamos a una parte de la cercanía y de la afectividad. Y yo estaba colocando ejemplos de qué tan importante es nosotros como padres sacrificarnos nosotros. Cuando tenemos hijos nos sacrificamos. El Padre sacrificó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y nosotros tenemos hijos, tenemos que sacrificarnos con ellos. Cuando decidimos tener hijos, tenemos que dedicarle tiempo a nuestros hijos. Así es. Y entonces, una madre se me acerca y me dice, doctor, tengo un gran inconveniente a través de la charla que usted está hablando de la cercanía, del afecto, del amor, de la escucha, de tirarse al piso a jugar con los hijos. Pues hay muchas cosas que yo no hago, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención y me ha venido afectando. Y yo le dije, mamita, cuéntame. Dice, lo que pasa es que cuando yo llego, yo traigo a la hija, a la niña, una niña como de 6, 7 años, la traigo al colegio, un colegio público. Yo veo que cuando ella ve a la profesora, se le lanza, la abraza y un rostro de felicidad y a mí me quiebra por dentro. Y yo digo, mamita, le voy a dar una sola instrucción. Yo quiero que cuando usted llegue al colegio, usted observe qué es lo que hace la profesora con su hija cuando llega, para que su hija tenga esa reacción con ella. Y esa fue lo único que yo le dije ese día, porque yo llego a un colegio, doy una charla y me voy y no sé cuándo más. Un día estando en un centro comercial, iba con mi esposa, una persona se me acercó, me abrazó y empezó a llorar. Y cuando mi esposa me queda mirando y dice, ¿qué es eso? Y yo me quedo viendo y le digo, perdón, me dice, doctor, ¿te acuerdas? Yo soy la mamita que usted me dijo esto y el ejemplo que les estaba contando. Y empieza a llorar, me dice, la relación con mi hija, ¿cómo ha cambiado? Observé que cuando mi hija llegaba al colegio, la profesora lo primero que hacía era darle un abrazo, le daba un beso y le decía, hija, muy buenos días, ¿cómo dormiste? Y otras cosas más que la mamita empezó a ver. Y yo le dije, mamita, ¿y usted qué hacía? Me dice, no, yo la recogía, la agarraba la mano y la jalaba cuando estaba muy demorado hablando con sus amigas, la jalaba, o sea, prácticamente la sacudía y se la llevaba para su casa. O sea, no había expresiones de afecto, de cariño, de una manera sencilla y empezaba a cambiar la manera de trato en casa, de acercarme, de jugar con ella, de hacer muchas cosas y realmente la relación con mi hija ha cambiado del cielo y de la tierra. Y lo que los padres no saben es que la cercanía desde niños, a medida que van creciendo, Pepe, es lo que realmente nos va a permitir muchas veces para que ese hijo no respete, para que ese hijo no sea violento, para que ese hijo no encuentre en calle muchas cosas que en casa nosotros le damos. Pero hoy en día el ser humano se ha dedicado más a ser proveedor. Hoy en día el ser humano se ha dedicado más a producir, creyendo que en lo material, en la provisión material, en las comunidades materiales, ahí sus hijos van a estar seguros y van a estar felices. Y que eso que ahí donde están
donde hay una de las tantas fallas que tenemos nosotros en estos momentos con los adolescentes, porque es que la etapa de la adolescencia es una etapa muy hermosa. Los padres lo ven como un problema, Pepe. Mm, Yo no he visto la etapa de la adolescencia de mis hijos, incluso Salomé, que tiene 13 años, una vispita, no la he visto como un problema. Es una gran oportunidad, pero como vuelvo y lo repito, lo que tú hayas hecho antes de es el soporte de lo que te va a permitir a ti saber cómo abordarlos en la adolescencia. Si has sido un padre ausente, sí, has sido un padre proveedor ausente y peor, si no has sido ni proveedor ni ausente, y vas a querer a un chico darle una orden, una instrucción, simplemente te menvea claro. o te da igual lo que pienses. Total. ¿No? Muchas gracias, John. De verdad, para mí en lo personal ha sido muy edificante esta conversación. He aprendido muchas cosas que no sabía y que creo que voy a empezar a poner en práctica y sé que a los que nos están viendo los va a edificar bastante. Te quisiera pedir que dejaras un mensaje final, se lo dejarás a la cámara para todos los que nos ven, papitos, mamitas, adolescentes que pueden llegar a ver este. Bueno, yo lo que le quiero decir a los padres de familia que primero que todo que nosotros tenemos que entender de que el modelo viejo de crianza con el que nosotros fuimos formados, eh, a nosotros nos lleva unos grandes desafíos en estos tiempos y que definitivamente tenemos que invertir tiempo en formación y en capacitación. Tenemos que educarnos porque si nosotros nos quedamos en el pasado, estos chicos están en una temporada, en una época donde la información está a la mano de ellos y nosotros tenemos que estar a la vanguardia también. Es muy importante que los escuchemos, que estemos cercanos a ellos, que antes de generar un juicio, un señalamiento o una condenación, siempre tengamos presente el amor, ese amor que la misma palabra incluso nos ha enseñado, que el amor todo lo soporta, que el amor todo lo puede, ese amor que no se envanece, que no se enorgullece y que no les dé temor a hablar de sexualidad. Y si de pronto no te sientes seguro o segura, busca ayuda. Siempre vas a encontrar personas, hermanos de la iglesia, eh, profesores en los colegios. Siempre van a haber personas que están dispuestas a ayudar o incluso donde nosotros podamos acercarnos a capacitarnos y a formarnos. Y que cada etapa de nuestros hijos es crucial y es vital y es muy importante estar siempre presentes para ellos. Genial. Muchas gracias. Gracias a ti, John. Gracias, Pepe, por la invitación. No, gracias a ti y gracias a todos los que han llegado hasta aquí y nos han visto. Hoy hemos aprendido cosas realmente importantes. Uno, la educación sexual no se evita, la sexualidad se habla y se educa. Así que nosotros como creyentes, como cristianos, debemos abordar estos temas con sinceridad, con amor. Y cierro diciendo que las herramientas que necesitamos no están en la cultura, no están en la sociedad, no están en internet, están en la palabra de Dios. Es allí donde tenemos que buscar y transmitirle a nuestros hijos los principios que ellos deben conocer sobre la sexualidad, la pureza y la santidad. Gracias, de verdad, espero que este podcast sea de mucha edificación. Compártelo, dale like, suscríbete y gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Un abrazo y Dios te bendiga.